El destino del Saiyajin. Capítulo 91. Fortaleza, recuerdos y disciplina. En la fortaleza de la soledad, el silencio era interrumpido por el leve zumbido de la maquinaria y el sonido de teclas presionadas mientras Bulma trabajaba incansablemente en el laboratorio. A su lado, un cubo de cristal flotaba suavemente en el aire, emitiendo un leve resplandor mientras contenía la visión del universo cero o primordial, nombre que habían decidido en conjunto darle a este nuevo universo, un universo tan distante y ajeno que parecía una obra de arte viviente. Bulma había configurado el cubo para enfocarse en un pequeño planeta azul, el tercero en un sistema solar en formación. Desde su creación, Bulma había pasado horas observando la evolución del sistema solar, pero lo que realmente capturaba su atención era la Tierra. Movía sus manos por encima del cubo, manipulando el tiempo en su interior como quien rebobina y adelanta una película. Ante sus ojos, la Tierra pasaba por eones de cambios. Desde la formación de sus océanos primigenios hasta la aparición de las primeras formas de vida. Bulma observaba cómo los continentes se desplazaban, cómo los volcanes escupían fuego y cómo la vida luchaba por establecerse en ese planeta joven y vibrante. La emoción de poder ver la historia del universo cero la llenaba de un asombro indescriptible. Era como ser testigo de la historia más grande jamás contada, una historia que solo unos pocos privilegiados podían ver. De repente, algo capturó su atención. La era de los dinosaurios. En la proyección, enormes criaturas reptilianas dominaban el paisaje primitivo, con sus colosales cuerpos moviéndose entre frondosos bosques y vastas llanuras. Bulma se detuvo, sus ojos fijos en los dinosaurios que poblaban la Tierra en ese tiempo. Un tiranosaurio rugió en la distancia, y un pterodáctilo surcó el cielo con sus alas enormes. Un nudo se formó en su garganta mientras contemplaba la escena. Esos animales, tan parecidos a los que una vez conoció en su propio mundo, le recordaban su hogar. El planeta Tierra, su Tierra, era un lugar donde los dinosaurios convivían junto a otras especies, un mundo que, aunque lleno de peligros, también estaba lleno de calidez y amor. Un lugar que ahora sentía tan lejano, casi como un sueño. Los recuerdos comenzaron a inundar su mente. Su infancia en la corporación Cápsula, su padre, el excéntrico Dr. Brief, y su madre, siempre tan amable y amorosa. Pensó en sus primeras aventuras con Goku, en las veces que lucharon juntos, en las risas y en los peligros que enfrentaron. Recordó a sus amigos, a Krillin, Yamcha, Tenshinhan, y tantos otros. La imagen de Vegeta, su esposo, se formó con claridad en su mente, con su carácter fuerte y su determinación inquebrantable, que tanto la había desafiado y, al final, enamorado con sus dos hijos que tantas alegrías les dieron. La melancolía la envolvió lentamente. Se dio cuenta de cuánto había dejado atrás, no solo su planeta, sino su universo entero, sus propios hijos ya nunca más estarían a su lado. Ahora estaba en un lugar nuevo, con nuevas aventuras y responsabilidades, con nuevos amigos que había llegado a amar profundamente. Pero esa transición, por más emocionante que fuera, no borraba el dolor de la distancia, de no poder volver a lo que una vez fue su vida cotidiana. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, y antes de que pudiera contenerlas, la primera lágrima rodó por su mejilla. No intentó detener las demás. En ese momento, Bulma se permitió sentir la pérdida, el anhelo por lo que ya no tenía. Pero también sintió gratitud por lo que había encontrado en este nuevo universo, el amor de Bruce, la amistad de nuevos aliados, y la satisfacción de seguir siendo quien era, una científica brillante y valiente. Suspiró profundamente, limpiándose las lágrimas mientras seguía mirando a los dinosaurios. Estos seres, que parecían tan atemporales y poderosos, le recordaban que, a pesar de todo, la vida seguía adelante. En su propio universo, los dinosaurios seguían vivos, pero aquí estaban, como una prueba de que todo sigue su curso, que todo cambia, y que, de alguna manera, todo está conectado. Justo en ese momento, una suave vibración en el aire la sacó de sus pensamientos. La inteligencia artificial del laboratorio emitió un tono familiar antes de que una voz resonara en la sala, cortando el silencio. Señorita Bulma, serían las palabras de Whis, señorita Bulma. Bulma dio un pequeño salto, sacudiéndose los recuerdos con un rápido parpadeo. La llamada de Whis era importante, y aunque el peso de la nostalgia aún la presionaba, sabía que tenía que seguir adelante.
Con un último vistazo al cubo de cristal, donde los dinosaurios continuaban su silenciosa existencia, Bulma se preparó para recibir el mensaje, dejando atrás, aunque solo por ahora, los recuerdos de lo que una vez fue su hogar. Señorita Bulma, diría la IA, he finalizado los cálculos sobre la condición de Superman. Tengo noticias que podrían interesarle. El tono de Whis era amable, pero había un matiz de seriedad en sus palabras que captó de inmediato la atención de Bulma. El cubo de cristal, por un momento, quedó en segundo plano mientras ella giraba su silla para mirar a Whis. ¿Noticias? ¿Qué has descubierto? El corazón de Bulma comenzó a latir con fuerza. Aunque había estado inmersa en la historia del Universo Zero, nunca dejaba de pensar en la situación de su amigo, Superman. La incertidumbre sobre su condición la había mantenido inquieta, y ahora, ante la posibilidad de obtener respuestas, sintió una mezcla de esperanza y temor. Whis, con su calma característica, asintió y movió su báculo, proyectando una serie de hologramas en el aire. Las simulaciones y cálculos que había realizado comenzaron a desplegarse ante Bulma, mostrándole los resultados de su investigación. Los ojos de Bulma recorrieron las cifras y los gráficos, pero su mente estaba enfocada en lo que Whis tenía que decir. He analizado la tasa de destrucción celular de Superman, así como las reacciones de su cuerpo a la exposición solar. Los resultados indican que su condición es estable por el momento, pero hay ciertos factores que sugieren que el proceso está acelerándose a nivel microscópico. Es imperativo que encontremos una solución, y pronto. Bulma sintió una punzada de preocupación. Aunque esperaba noticias, no estaba completamente preparada para lo que escuchaba. Respiró hondo, intentando mantener la calma. ¿Tenemos alguna esperanza? ¿Hay algo que podamos hacer? Whis la miró con compasión, consciente de la carga emocional que sus palabras llevaban. Hay posibles soluciones que aún estamos investigando, ahora necesito que usted las verifique y valide, será un camino difícil. Sin embargo, no es imposible. Con el tiempo adecuado y el enfoque correcto, podríamos encontrar una manera de detener el proceso. Las palabras de Whis trajeron un pequeño alivio a Bulma, pero también una nueva urgencia. No podían permitirse errores, ni retrasos. Superman necesitaba su ayuda, y no iba a descansar hasta encontrar una respuesta. Entonces, no perdamos tiempo. Vamos a trabajar en esto. Con una determinación renovada, Bulma se levantó de su asiento. Miró una última vez el cubo de cristal, donde los dinosaurios seguían su marcha lenta pero majestuosa por la Tierra primitiva. Aunque el espectáculo del Universo Zero la fascinaba, sabía que había prioridades más urgentes. Apagó el cubo con un gesto, sabiendo que podía volver a él más tarde, y se centró completamente en la tarea que tenía por delante. Junto a Whis, Bulma se preparó para lo que sería una de las batallas más difíciles de su vida. No era una batalla física, pero sí una lucha contra el tiempo y las leyes de la naturaleza. Y en esa batalla, no había margen para el fracaso. Gotham. Con el paso del tiempo, Gotham ha experimentado una transformación radical. Lo que antes era una ciudad sumida en la oscuridad y el caos, ahora muestra destellos de esperanza y un futuro prometedor. La influencia de Batman ha sido determinante en este cambio. Su dominio del ki ha avanzado a niveles extraordinarios, lo que le ha otorgado una capacidad física y mental que va más allá de lo imaginable. A través de intensas sesiones de entrenamiento y una disciplina férrea, Bruce ha perfeccionado su control del ki, permitiéndole realizar proezas que antes parecían imposibles. Además, su habilidad para manejar mentalmente los androides construidos por Bulma ha mejorado significativamente. Estos androides, más fuertes y precisos que nunca, patrullan las calles de Gotham bajo la supervisión de Batman, respondiendo instantáneamente a cualquier amenaza. Juntos, han desmantelado las redes criminales más arraigadas, erradicando no solo a los villanos habituales, sino también atacando el núcleo de la corrupción que durante años permitió la fuga y liberación de delincuentes. La leyenda de Batman ha alcanzado nuevas alturas. Ya no es solo el protector en las sombras, es un símbolo de justicia y esperanza. Gotham, que antes era un refugio para el crimen, ahora se levanta como una ciudad que mira hacia el futuro con optimismo. Aunque la oscuridad aún acecha en algunos rincones, la presencia de Batman garantiza que la luz prevalezca. Su promesa de no matar sigue intacta,
pero su determinación de proteger a Gotham ha llevado a la ciudad a una era de paz y prosperidad nunca antes vista. Durante uno de sus entrenamientos nocturnos en la Baticueva, Bruce Wayne siente un avance significativo en su dominio del ki. Mientras practica sus técnicas, una sensación nueva lo envuelve, comienza a percibir el ki de las personas en la distancia, como susurros en la oscuridad, cada uno con su propia vibración, su propio ritmo. Es una experiencia reveladora, como si de repente hubiera accedido a una dimensión oculta de la realidad. Bruce detiene sus movimientos, respirando profundamente mientras su mente asimila lo que acaba de lograr. Recuerda los primeros pasos que dio en este camino, cuando Goku le enseñó los fundamentos del ki. Aunque estaba agradecido, siempre sintió una ligera frustración al ver cómo sus amigos avanzaban con una facilidad que él no podía igualar. Diana, bajo la tutela de Goku, había dominado el ki con una gracia natural. Superman, con su poder innato, parecía casi imbatible. Bruce, por su parte, había enfrentado una lucha interna, lidiando con sus propias limitaciones mentales y físicas. Pero ahora, por primera vez, siente que está avanzando de manera tangible. No está siguiendo los pasos de Diana ni de Goku, está forjando su propio camino. Bruce siempre ha sido un solitario en su búsqueda de la perfección, y este avance en su entrenamiento es una confirmación de que su enfoque, aunque diferente, está dando frutos. Internamente, Bruce agradece a Goku por haberle mostrado el camino, pero sabe que debe recorrerlo solo. Quiere que su progreso sea una sorpresa, una muestra de que, a su manera, también puede alcanzar las alturas que sus amigos han logrado. Por primera vez en mucho tiempo, Bruce no se siente como el hombre ordinario en un mundo de dioses y leyendas. Ahora comprende que, aunque las diferencias de poder entre ellos siguen siendo vastas, está en el mismo camino. Y eso le da una nueva fuerza, una renovada confianza en sí mismo. El murmullo de los ki a su alrededor le recuerda que aún hay mucho por aprender, pero ahora sabe que está a la altura del desafío. Con esta nueva habilidad, Bruce se siente más conectado que nunca con el mundo que protege. Y aunque la batalla por Gotham y su propio crecimiento continúan, está seguro de una cosa, está más cerca que nunca de estar a la altura de sus amigos, no solo como el Caballero Oscuro, sino como un guerrero en su propio derecho. En la penumbra silenciosa de la Baticueva, Bruce Wayne se sienta en una postura de meditación, enfocado en su respiración, permitiendo que su mente se sumerja en la creciente percepción de los ki a su alrededor. Ha pasado semanas perfeccionando esta habilidad, y ahora siente que está en el umbral de algo mayor, algo que podría conectar aún más profundamente con sus amigos, esos seres extraordinarios que han sido tanto compañeros como inspiración para él. A medida que se concentra, los ki de Gotham comienzan a desvanecerse en el fondo, y se enfoca en buscar algo más distante, algo que ha sentido de manera vaga pero que aún no ha identificado claramente. Entonces, de repente, una sensación lo inunda, un ki inmenso, alegre y lleno de una vitalidad casi contagiosa. Es como un sol brillante en la vastedad de su percepción, irradiando calidez y energía. Esta fuerza es abrumadora, casi aplastante en su intensidad, y Bruce siente cómo lo envuelve, lo supera. Pero se mantiene firme, con su voluntad férrea, y poco a poco, empieza a adaptarse a la magnitud de lo que está sintiendo. No puede ser otro más que Goku. Su energía es inconfundible, una presencia que no puede ser medida ni comprendida en su totalidad, pero que ahora Bruce puede identificar con claridad. Mientras sigue explorando, su atención se dirige hacia otra fuente de ki, una que es diferente, pero no menos poderosa. Este ki es más contenido, más concentrado, pero bajo su superficie late una fuerza que podría desatarse con devastadora potencia si fuera necesario. Bruce siente la calma y el control que emana de esta energía, una fuerza que es tanto protectora como destructiva. No cabe duda en su mente, esta es la esencia de Superman. Aunque poderoso, el ki de Superman transmite una serenidad que resuena con el carácter del héroe. Es la calma antes de la tormenta, el silencio antes del rayo. Bruce se siente confortado al saber que esta energía, tan poderosa y a la vez tan controlada, es la que resguarda su mundo. Finalmente, se enfoca en una última presencia, una que al principio le cuesta identificar. Es sutil, casi etérea, pero a medida que se concentra más, Bruce comienza a discernirla con mayor claridad. Este ki es diferente, parece envolverse en un aura que lo distingue de los demás. Recuerda las lecciones de Goku sobre la diferencia entre un ki normal y uno divino, y comprende que está sintiendo algo más allá de lo humano. Al principio, el ki le parece esquivo, difícil de captar en su totalidad,
pero su determinación lo impulsa a seguir adelante. A medida que se adentra más, una imagen se forma en su mente: Diana, la amazona divina, quien no solo domina el ki, sino que lo ha fusionado con su naturaleza divina. Este ki, que antes le resultaba inalcanzable, ahora es palpable, y Bruce lo siente tan claramente como los otros. Es un ki que habla de fuerza, de justicia, pero también de una compasión y nobleza que solo Diana podría poseer. Bruce abre los ojos lentamente, su respiración profunda y controlada. Una sensación de satisfacción lo invade, ha logrado algo que antes parecía imposible. Puede sentir a sus amigos, no solo con su mente, sino con algo más profundo. Por primera vez, se siente verdaderamente conectado con ellos en un nivel que va más allá de lo físico. Ahora sabe que, aunque aún le queda un largo camino por recorrer, está más cerca de ellos que nunca, no solo como el Caballero Oscuro, sino como alguien que ha comenzado a dominar la misma energía que ellos. Fortaleza de la Soledad. La atmósfera en la Fortaleza de la Soledad era tensa, cargada de una sensación de urgencia palpable. El suave zumbido de los equipos científicos llenaba el aire, mezclándose con el sonido rítmico del tecleo de Bulma mientras trabajaba incansablemente. Había estado inmersa en su labor durante días, apenas comiendo, casi sin dormir, todo su ser enfocado en una sola cosa: encontrar una solución para detener la aceleración del proceso de destrucción celular que estaba consumiendo a Superman. Los resultados de los análisis más recientes habían sido devastadores. Las pequeñas manchas que Superman había notado en su piel eran solo el principio. Con su visión mejorada, podía ver las explosiones a nivel celular, como fuegos artificiales microscópicos que marcaban el comienzo de su fin. Bulma sabía que el tiempo no estaba de su lado. Cada segundo perdido podría significar un paso más hacia un punto sin retorno. A su alrededor, pantallas repletas de datos y gráficos se sucedían en un frenesí de información que ella procesaba con la rapidez y la precisión de una mente brillante y desesperada. Sus ojos, cansados pero determinados, escudriñaban cada detalle, buscando una anomalía, una pista, cualquier cosa que pudiera guiarla hacia una solución. Cada vez que creía estar cerca, el camino se torcía, dejándola en un callejón sin salida. Pero no se permitía rendirse. Superman era más que un amigo para ella, era un símbolo, una inspiración, y no podía fallarle. Las horas pasaban, y la tensión en su cuerpo se hacía más intensa, sus movimientos más rápidos, su mente buscando frenéticamente entre miles de variables. La pantalla frente a ella cambiaba constantemente, mostrando patrones, fórmulas y simulaciones que corrían a toda velocidad. De vez en cuando, Bulma se detenía, frotándose los ojos, estirando sus dedos sobre el teclado, y luego volvía al trabajo, cada vez con más determinación. Finalmente, algo en los datos captó su atención. Una posible solución, una fórmula que había pasado por alto en simulaciones anteriores. Su corazón latió con fuerza mientras corría una nueva simulación, observando cómo las cifras y gráficos se alineaban de manera que nunca antes había visto. Los segundos pasaban, cada uno sintiéndose como una eternidad, hasta que, de repente, la pantalla mostró el resultado. Bulma se detuvo, sus ojos ampliándose mientras la información se desplegaba ante ella. La luz de la pantalla iluminó su rostro cansado, ahora transformado por una expresión de pura alegría. Sabía lo que significaba. Finalmente, después de días de esfuerzo incesante, había encontrado la respuesta. Fin C capítulo 91. La humanidad pensó que lo había logrado. Habíamos conquistado las estrellas. Construido civilizaciones en la Luna, en Marte, incluso más allá. Hasta que ellos llegaron. Los Borgat. Una raza antigua. Implacable. Vigilante. Durante siglos, nos observaron, nos frenaron, nos dividieron, y por último, cuando descubrieron que podríamos plantarles cara, nos aniquilaron. Pero alguien desafió su destino. Un hombre escapó del futuro. Con una inteligencia artificial prohibida. Y una misión imposible. Cambiar el pasado. Para salvar al futuro. Pero no está solo. Y no todos quieren que tenga éxito. Crónicas de un destino roto, parte 1, Echo. La primera entrega de una saga de ciencia ficción que te hará cuestionar el tiempo, el poder. Y el precio de la libertad. Disponible ahora en Amazon Kindle.
¿Y si aún no todo está perdido? El destino del Saiyajin. Capítulo 92. Batman. En algún lugar lejano, donde el concepto del tiempo y el espacio es apenas una sugestión, un lugar donde las luces son apenas destellos que bailan en medio de la negrura infinita, existe un rincón del multiverso donde la realidad se retuerce y se dobla sobre sí misma. Aquí, donde lo oscuro reina y lo imposible cobra forma, una figura observaba con un interés creciente la vasta red de universos, los hilos interconectados que se extendían como raíces en todas las direcciones. Sin rostro visible, encapuchado por las sombras de la sala, aquel ser sin nombre acariciaba una consola de tecnología avanzada, sus dedos esqueléticos danzando sobre los controles con una destreza perturbadora. Una colección de datos flotaba ante sus ojos, proyectada en el aire como si la mismísima oscuridad los conjurara. Era un lugar frío, desprovisto de vida salvo por la constante vibración de las máquinas que mantenían todo en marcha. Las pantallas mostraban innumerables universos, cada uno separado por apenas una fina barrera de posibilidades infinitas. Y entonces, algo inusual apareció. Entre las redes de líneas y patrones familiares que representaban los universos que ya había observado, y en muchos casos, destruido, un punto brillante emergió. No estaba allí antes, no de esa manera, y su sola aparición trajo consigo un susurro de curiosidad. Era nuevo, fresco. Algo aún no explorado. La figura se inclinó hacia adelante, sus ojos penetrando la pantalla con un hambre latente. Un universo no registrado, uno que no había aparecido antes en su interminable escrutinio del multiverso. El manto de oscuridad que lo rodeaba parecía vibrar con la emoción silenciosa de un cazador al acecho. Un nuevo lugar, murmuró para sí mismo, con una voz que era más un siseo cargado de oscuridad. Las lecturas comenzaron a destellar en las pantallas, procesando datos de este recién revelado universo, Universo 53. Un lugar que, hasta ahora, había permanecido oculto. Las cifras y fluctuaciones que el sistema trataba de descifrar no parecían seguir las reglas comunes del multiverso. Una anomalía, un rincón aislado que había emergido de las sombras, como si hubiera estado cubierto por un velo impenetrable, tan diferente que ni siquiera tenía una contraparte en su multiverso oscuro. ¿Cómo no lo vi antes?, musitó, su tono impregnado de una mezcla de fascinación y suspicacia. Mientras los datos continuaban desplegándose, algo más llamaba su atención, un ser, una energía que desafiaba la comprensión. El holograma mostró una imagen difusa, como si la máquina que capturaba las lecturas no pudiera comprender lo que veía. Era un individuo, pero sus niveles de energía fluctuaban de una manera que desafiaba las leyes de los multiversos que conocía. El sistema emitió una advertencia, entidad no categorizada. ¿Qué clase de criatura es esta?, la figura inclinó la cabeza, como si pudiera penetrar la esencia misma de la imagen. Era un ser de increíble poder, un poder que ni siquiera las entidades que él había enfrentado antes poseían. En un universo lleno de deidades y criaturas de proporciones incalculables, esta anomalía destacaba, no por ser una figura divina, sino por algo aún más aterrador, lo desconocido. Hay un guardián en este universo, susurró. Algo, o alguien que supera lo imaginable. Una sonrisa amplia y oscura se dibujó en las sombras de su rostro mientras las lecturas se consolidaban en algo más claro. Este ser irradiaba una energía que no podía ser contenida ni medida. Pero no estaba solo. Otra silueta emergió del mapa, una que sí le era familiar, Batman. Ah, un Batman, murmuró, alargando la palabra como si degustara su sabor. Pero este no era cualquier Batman. Los datos no coincidían del todo con los perfiles que conocía de los diferentes Batmans del multiverso. Había algo en este que no cuadraba, como si el sistema no pudiera analizarlo por completo. La fuente de su energía mostraba lecturas que confundían al sistema. ¿Qué es lo que has logrado, esta vez?, se preguntó, con un tono que ocultaba tanto burla como expectación. Pero su sonrisa se desvaneció por un instante cuando revisó más de cerca el origen de la anomalía. Algo más había sucedido en este universo. No fue una casualidad su revelación. Una máquina, algo de diseño reciente, había sido activada. La máquina que los seres de este universo habían creado para visualizar otros mundos, había enviado una señal. Ah, así es como te has mostrado, pequeño mundo, el tono se volvió siniestro de nuevo.
Querías mirar hacia afuera, pero no te diste cuenta de que, al hacerlo, has hecho que todos te vean. La señal no había sido detectada por otros, al menos no todavía. Pero él la había sentido. Y ahora, el universo 53 no estaba más oculto. Era una pieza más en el tablero, una presa más en su interminable juego de caos. Este lugar será mío. El tono era definitivo, lleno de la oscura promesa que siempre cumplía. Mientras las lecturas continuaban parpadeando, la figura retrocedió de las pantallas. Las sombras de la sala envolvieron nuevamente su figura. Desde este rincón perdido en el multiverso, aquel ser oscuro, aún sin nombre ni rostro, comenzaba a preparar su incursión. Los universos ya conquistados, los multiversos oscuros y luminosos, pronto serían testigos de algo aún más aterrador, su llegada a un nuevo y poderoso universo. Y en el oscuro rincón del cosmos, su risa distorsionada resonó, creciendo como un eco interminable. Gotham. Bruce estaba sentado en posición de loto en su búnker, con la mirada baja, los ojos cerrados y la respiración lenta. El silencio lo envolvía, interrumpido solo por el leve zumbido de los sistemas que mantenían la seguridad de la cueva. A través de sus meditaciones diarias, había encontrado un nuevo sentido de equilibrio, una fuente de motivación que lo impulsaba a explorar el dominio del ki más allá de lo físico. La habilidad de sentir la energía de las personas, su ki, había sido un logro que no esperaba alcanzar tan pronto. Y aunque esto le había dado una comprensión más profunda de lo que Goku, Diana y Superman le habían comentado, también había traído consigo algo inesperado, una conexión emocional con la vida que no podía haber previsto. Alfred, observándolo a distancia, había notado un cambio significativo en él. Bruce no era el mismo hombre atrapado en su lucha interna, dominado por la oscuridad y el dolor. Ahora había en él una especie de paz, pero también algo que le preocupaba. Un destello de vulnerabilidad que rara vez se asomaba en el endurecido corazón de su amo. Bulma también lo percibía, aunque de manera diferente. Ella veía la dedicación, la disciplina que Bruce aplicaba a todo lo que hacía, pero también algo más profundo, algo que no podía precisar del todo. Mientras Bruce continuaba meditando, su percepción se expandía. El ki fluía a través de su cuerpo y mente, conectándolo no solo con su propio ser, sino con el mundo a su alrededor. Podía sentir las vibraciones de la vida en Gotham, las ondas energéticas de las personas que recorrían sus calles, algunas tranquilas, otras agitadas. La sensación era abrumadora. Pero entonces, algo más oscuro comenzó a filtrarse. De repente, Bruce sintió una oleada de emociones desconocidas, miedo, tristeza, desesperanza. Era como si el peso del sufrimiento humano hubiera caído sobre él de golpe. No solo estaba sintiendo la energía de quienes vivían, sino que también comenzaba a percibir la energía de aquellos que estaban muriendo. Las personas cuyas vidas se apagaban lentamente, envueltas en angustia y dolor. Escuchaba el latido debilitado de sus corazones, la respiración pesada de aquellos que estaban en sus últimos momentos. Cada pulsación lo envolvía en una niebla emocional que no podía ignorar. Se estremeció. La realidad de lo que sentía lo abrumaba. En cada rincón de la ciudad, había personas muriendo, personas que no podía salvar. Por mucho que quisiera, no había suficiente tiempo, no había suficientes manos. En su mente, la promesa que había hecho de proteger a Gotham se sentía más grande, más difícil. Este nuevo poder no solo le daba la capacidad de luchar mejor, sino que también le revelaba una verdad que lo golpeaba profundamente: la muerte estaba por todas partes, y aunque él era Batman, no podía detenerla. Bruce apretó los dientes y cerró los puños, resistiendo el impulso de ceder ante la desesperación. Recordó las palabras de Goku cuando le habló de su propio viaje, de cómo el Saiyajin había aprendido a sentir la vida en todo su esplendor. Es una carga, había dicho Goku con una sonrisa cálida, pero también es un regalo. Porque nos recuerda por qué luchamos. Para proteger lo que aún tenemos. Diana, con su serenidad guerrera, había compartido su propia perspectiva, enseñándole a abrazar la paz en medio del caos, a encontrar fortaleza en la compasión. Y Superman, el hombre de acero, le había hablado sobre el equilibrio que debía mantener entre sus responsabilidades como héroe y la realidad de que no podía salvar a todos, pero nunca debía dejar de intentarlo. Ahora, esas palabras resonaban en él más que nunca. Pero las emociones eran intensas, y la tristeza que lo envolvía lo arrastraba a un lugar oscuro.
Sentía los últimos momentos de las personas como un eco en su mente, como si sus almas le hablaran, pidiéndole ayuda. Sus ojos se llenaron de una tristeza que no podía contener. No puedo salvarlos a todos, pensaba, mientras su corazón luchaba por no hundirse en la desesperación. Y, sin embargo, esa misma tristeza despertó en él algo más fuerte. Un deseo ardiente de ser mejor, de hacer más. Batman nunca se había rendido ante la adversidad, y esta vez no sería diferente. Pero ahora, con esta nueva conexión a la vida, sentía que su promesa no solo abarcaba a Gotham, sino a algo mucho más grande. Lentamente, comenzó a calmarse. Su respiración se hizo más profunda, más controlada. La emoción seguía allí, pero no la dejaba consumirlo. Bruce entendía que esta conexión era tanto un don como una maldición, pero tenía que aprender a manejarla, a no dejar que lo dominara. Controlar sus emociones era clave. Si no lo hacía, esta habilidad se convertiría en una carga demasiado pesada. Pero si lo lograba, podría ser una fuerza para algo más grande. Bruce salió de su meditación lentamente, sintiendo el aire frío de la Batcueva acariciarle el rostro. La serenidad que había logrado minutos antes se había visto interrumpida por el peso de las emociones que había experimentado al sentir el ki de los demás, especialmente el dolor y el sufrimiento de aquellos que estaban muriendo. La angustia que lo había invadido seguía presente, y mientras intentaba recomponerse, sintió una mirada fija sobre él. Alzó la vista y allí estaba Alfred, como siempre, a su lado. El fiel mayordomo lo observaba con una expresión mezcla de preocupación y paciencia. Sus manos estaban cruzadas frente a él, pero había algo distinto en su semblante. Alfred había presenciado muchas cosas a lo largo de los años, pero esta vez se le notaba una preocupación más profunda, algo más personal. Bruce no recordaba la última vez que Alfred lo había visto tan vulnerable, derramando lágrimas silenciosas mientras meditaba. «Señor Bruce», dijo Alfred suavemente, dando un paso hacia él, «¿todo está bien?». Bruce parpadeó, sorprendido por la humedad en sus ojos. Las lágrimas aún no se habían secado por completo, y aunque intentaba mantener la compostura, era evidente que la intensidad de lo que había experimentado lo había desbordado. Respiró profundamente, queriendo evitar la conversación, pero comprendió que callar no lo ayudaría. Había momentos en los que incluso Batman necesitaba desahogarse, y Alfred había sido su confidente toda la vida. Empezó Bruce, con la voz ronca. Sentí más de lo que estaba preparado para manejar, Alfred. Alfred lo observaba con sus ojos llenos de comprensión, sin interrumpir, esperando que Bruce continuara. Bruce caminó hacia una de las sillas cercanas y se sentó, inclinándose hacia adelante, con las manos entrelazadas y los codos apoyados en las rodillas. Pude sentir el ki de las personas, Alfred. No solo sus presencias, sino sus emociones. Su voz bajó aún más. La tristeza, el miedo, y la muerte. Pude sentir cuando una vida se apagaba, cuando el miedo invadía a aquellos que estaban en sus últimos momentos. No estaba preparado para eso. Bruce apretó los puños, como si intentara contener las emociones que lo desbordaban, pero fue en vano. Necesitaba liberarlas. Es abrumador, Alfred. Ver Gotham desde esta nueva perspectiva, sentir cada alma que sufre, cada vida que se apaga, hizo una pausa, el dolor era palpable en sus palabras. Me siento impotente. Como si por mucho que haga, nunca fuera suficiente. Alfred se acercó y se inclinó ligeramente, poniendo una mano en el hombro de Bruce, un gesto de apoyo silencioso pero significativo. Señor Bruce, dijo Alfred en un tono bajo pero firme, lo que está sintiendo no es más que una parte natural de este nuevo poder que ha adquirido. La señorita Bulma me advirtió que algo así podría suceder, aunque ella misma no pueda sentir el ki, ha estado rodeada de personas que pueden hacerlo. Y con su conocimiento y su experiencia. Bueno, me mencionó que esto iba a ser un desafío no solo físico, sino emocional. Bruce levantó la vista, sorprendido por la previsión de Bulma, pero no del todo. Ella siempre había sido más que una científica brillante. Su sabiduría, nacida de su tiempo con Goku y los demás, la había convertido en alguien profundamente comprensiva. Ella sabía que este poder conllevaría una carga emocional, continuó Alfred. Sentir el ki no es solo detectar la energía de las personas. Es también un puente hacia sus almas.
Y lo que usted está experimentando, aunque doloroso, es también un reflejo de su naturaleza, señor. Usted siempre ha sentido el dolor de Gotham, siempre ha intentado cargar con el sufrimiento de esta ciudad. Ahora, simplemente lo está experimentando de una manera más visceral. Bruce dejó escapar un suspiro profundo. Alfred siempre tenía la habilidad de poner en palabras lo que él mismo no lograba comprender del todo. No sé si puedo soportarlo, Alfred, confesó Bruce, mirando el suelo. Las sombras en sus ojos parecían más profundas que nunca. Quiero ayudar a todos, pero sé que no puedo. Eso me destroza. Alfred se inclinó un poco más, su mano firme aún en el hombro de Bruce. No necesita cargar con el peso de todo, señor. Ese es el dilema de cualquier héroe, y es algo que el señor Goku, la señorita Diana y el señor Clark seguramente también han aprendido con el tiempo. Pero usted, como siempre lo ha hecho, encontrará la manera de lidiar con esta carga. Porque su deseo de proteger a los demás es más fuerte que el dolor que esto le provoca. Bruce asintió, aunque la duda todavía rondaba en su mente. ¿Cómo lo manejan ellos, Alfred?, preguntó en voz baja. Goku, Diana. ¿Cómo pueden seguir adelante después de sentir tanto dolor? Alfred se enderezó ligeramente, su mirada firme y tranquila. Creo que ellos también sienten ese dolor, señor. Pero han aprendido a verlo desde una perspectiva diferente. No se enfocan solo en lo que no pueden cambiar. Se enfocan en lo que sí pueden hacer. Y lo mismo es válido para usted. Ya ha hecho más por esta ciudad de lo que cualquier hombre podría imaginar. Y ahora, con esta nueva habilidad, podrá ayudar aún más. Pero no puede permitir que el dolor lo consuma. Use ese dolor, pero no deje que lo controle. Las palabras de Alfred resonaron en el alma de Bruce. Lentamente, dejó escapar otro suspiro, más relajado esta vez. La carga seguía allí, pero se sentía un poco más ligera. Sabía que aún tenía mucho que aprender sobre este poder, sobre cómo manejar las emociones que venían con él, pero también sabía que no estaba solo en este camino. No solo tenía a Alfred, sino también a Bulma, Goku, Diana, Clark. Todos ellos habían pasado por algo similar. Y ahora, él podía entender mejor lo que significaba ser parte de algo más grande. Finalmente, Bruce se levantó de la silla y se dirigió hacia el centro de la cueva, con una mirada renovada de determinación. Gracias, Alfred, dijo, mirando a su amigo con gratitud sincera. Lo necesitaba. Alfred esbozó una pequeña sonrisa, siempre discreto, siempre profesional. Siempre aquí para usted, señor Bruce. Fin capítulo 92. Próximo capítulo, una solución. No olvides darle me gusta y suscribirte, te lo agradeceré mucho.